nuestro webinar, como habrán visto en la invitación, es sobre automatización de procesos en el mundo de industria y logística. Este encuentro es organizado por Integradoc y va a contar con la participación de María Inés Abreu. Ella es consultora, experta en dirección de proyectos, innovación y sostenibilidad. Y también va a estar exponiendo Juan Moreno, profesor universitario, experto BPM, fundador y gerente de estrategia en Integradoc. ¿Sí? Estaremos abordando esta temática básicamente desde dos ópticas. Primero, desde alguien que conoce el funcionamiento y desafíos que se presentan en diversos procesos de empresas de industria y logística, tanto desde el lado operativo como también desde el lado de la gestión. Por otro lado, vamos a tener la óptica de un experto tecnológico en automatización de procesos con dilatada trayectoria en el ámbito académico y empresarial. Así que bueno, hecha la introducción, paso a darle la palabra primero a María Inés Abreu. Muy bien. Bueno, buenos días para todos. Es un placer estar con ustedes, acompañándolos y participando en este webinar. Les voy a contar un poquito cuál ha sido mi recorrido profesional. Estuve por más de 20 años trabajando en la industria logística, en empresas de distintas ramas que tenían un denominador común, que era tener una fuerte adopción de tecnología. Sus procesos estaban soportados con distintas herramientas, con distinto nivel de sofisticación, y eso me permitió poder liderar distintos proyectos de innovación que tenían un fuerte componente tecnológico. Estuve trabajando en distintas áreas, desde el sector operativo, del sector más de gestión o administrativo, siempre logrando la automatización de procesos y manejando la captura de datos para lograr formar información que tuviera la capacidad para poder tomar decisiones y gestionar. Eso nos dio importantísimos beneficios. Nuestros procesos trabajaban con mayor productividad, con mayor eficiencia, obviamente con menos errores y en consecuencia con menos costos. Pero bueno, claro, tenía una contrapartida que era la inversión que requerían. Por empezar, se necesitaba un área de IT, un área de tecnología que fuera capaz de acompañarnos en esa adopción de tecnología. Teníamos partners de desarrollo tecnológico y bueno, eso tenía un costo y un tiempo requerido para lograr la implementación de las distintas iniciativas que no todas las empresas tienen la capacidad de poder afrontar, porque no tienen la infraestructura, porque los costos son más elevados o porque no tienen el tiempo y requieren una solución de forma inmediata. ¿Qué nos pasó cuando conocimos Integradoc? Nos encontramos con una herramienta muy potente que de forma muy facilitada, pero sobre todo de forma muy intuitiva, era capaz de modelar los procesos. Pero quizás lo más distintivo o lo que realmente nos pareció increíble es que es una herramienta del tipo no-code, es decir, no requiere de un área tecnológica, de un área de sistemas, de un área de tecnología que nos tuviera que acompañar. No se necesitaba esa expertise y usuarios que tuvieran determinados perfil podíamos rápidamente adoptar esa herramienta. En particular, en ese momento que conocimos la herramienta, nosotros estábamos tratando de buscar una solución para el proceso de gestión de siniestros. El área legal era, como les decía, todas las áreas tenían un fuerte componente tecnológico y el área legal era un área que no tenía una herramienta que pudiera facilitar la gestión. Entonces salimos a buscar un software, pero estaba enfocado para estudios contables, entonces tenían procesos completamente diferentes a los nuestros. Y bueno, empezamos a incorporar Integradoc y fue increíble ver cómo empezábamos a pasar, a modelar el proceso y a pasar de una actividad a la otra, de un responsable que hacía una actividad a la otra de forma totalmente automática. Eso nos dio la posibilidad de que en pocas semanas ya teníamos una primera versión del proceso que lo probábamos y nos entusiasmábamos y ya queríamos agregarle otra cosa y después mejorarlo hasta que tuvimos que ponernos hasta un freno y decir, bueno, vamos a alargar la primera versión, el mínimo producto viable que permita ponerlo a andar.
Y así, en pocas semanas, empezamos en producción, empezamos a incorporar esta herramienta y bueno, lo que nos encontramos es con una herramienta muy flexible, es decir, ustedes saben que en el mundo que hoy tenemos, que es absolutamente cambiante, es necesario tener algo que rápidamente se pueda adaptar. Integradoc permite ejercer formularios a medida con información que uno desea capturar del proceso en ese momento y con la secuencia de actividades y de responsables que se ajustan al proceso de negocio de ese momento. Pero si una variable cambia o si nos damos cuenta que hay algo que no conforma o que se puede mejorar, es muy fácil rápidamente cambiar el proceso, cambiar la información y sacar una nueva versión. Y de hecho fue lo que nos pasó a la semana de haber empezado a estar en producción con el proceso de siniestros. Los distintos usuarios nos decían, bueno, pero me gustaría ver de esta forma, o me gustaría que me llegara un aviso para hacerme acordar que tengo que darle seguimiento al siniestro con la compañía de seguros. Entonces, ese feedback que recibíamos de los usuarios nos permitió hacer una nueva versión de forma muy facilitada, sin requerir el área técnica, sino con expertos usuarios del negocio, del proceso de negocio. Y bueno, y lo otro que nos pasó fue que nosotros necesitamos mucha información. Quien es dueño de un proceso y tiene que gestionarlo, todos sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces nos encontramos con una herramienta que además nos permitía obtener información de forma muy facilitada. Todos los datos que uno ponía en el formulario se convertían en una gran base de datos y era muy fácil obtener y hacer reportes a medida. Entonces queríamos medir la cantidad de siniestros que ocurrían en determinado periodo de tiempo, o queríamos ver cuánto tiempo llevaba un siniestro desde que era generado hasta que se cerraba, los costos que estaban involucrados, sumaba costos, hacía gráficos que nos permitían ver tendencias o evolución, y todo eso sin necesidad de tener herramientas más sofisticadas, que sí las hay y que son muy útiles, pero nos permite de forma muy rápida tener la información necesaria para tomar las decisiones de forma oportuna. Eso lo que nos lleva es a tener una herramienta que para cualquier empresa que desea iniciar su proceso de digitalización, y eso es un concepto como muy amplio, ¿y a qué me quiero referir con esto? Simplemente a aquellas empresas que quieren empezar a integrar la información, que hoy tienen la información dispersa en unas planillas Excel o que tienen en un correo electrónico y que le dan seguimiento de forma muy manual. Entonces, comenzar un proceso de digitalización en que la información empieza a integrarse, de poder acceder de forma más fácil y tener resultados rápidos en poco tiempo, es una herramienta que es muy adecuada para eso. Y sobre todo, porque es capaz de eliminar esos dolores por los que pasan los usuarios. Todos sabemos que cuando se quiere hacer un cambio, una mejora, una digitalización, lleva intrínseco un cambio cultural. Las personas estamos acostumbradas a hacer los procesos o nuestras actividades de una manera, y a todos nos cuesta cambiar en la forma en la que nos sentimos cómodos o seguros a algo que al principio parece que nos va a llevar más tiempo, o que tengo que poner datos o información que antes no lo hacía. Entonces, cuando encontramos una herramienta que es capaz de sacar ese dolor al usuario, aquello que el usuario demora en procesar, o que genera errores, o que tiene que hacerlo de forma manual, y ven que la herramienta les facilita, eso motiva y es capaz de facilitar ese cambio cultural. Las empresas que tienen personas con perfiles adecuados para poder modelar procesos, es una herramienta que de forma totalmente inmediata se puede incorporar y transitar ese cambio cultural. Aquellas empresas que por ahí no tienen en su gente perfiles adecuados, bueno, puede ser apoyada al principio hasta generar el conocimiento, tener internamente ese conocimiento y permitir replicar hacia otros procesos. Y son procesos de negocios que pueden ser muy, muy, muy complejos, o procesos de negocios muy simples.
cuando estábamos modelando el proceso de siniestros, nos pasó que una tarea que se hacía en el cambio de turno, cuando un operario dejaba una máquina y el siguiente lo tomaba, teníamos una lista de verificación que tomaba en cuenta, bueno, varias variables, chequeaba varias variables del equipo para asegurar que estuviera en condiciones de ser operado. Los fluidos, la cantidad de presión de los neumáticos, en fin, era una lista bastante larga. Pero claro, eso se hacía en papel, cuando algo había que arreglar previo al comienzo de turno, había que llamar al área de mantenimiento, venía, dónde está el papel, aquello se perdió, y bueno, y nos dimos cuenta que modelando el proceso, poniendo los datos o la información en la herramienta, se había facilitado enormemente la transmisión o la comunicación hacia el área de mantenimiento, venían, los datos quedaban en un único lugar, y una tarea tan sencilla, que no era un gran proceso de negocio, generó un impacto muy potente, facilitó el trabajo del área de mantenimiento, de los operarios que trabajaban con esa máquina, y la información quedaba en un único lugar. Después generamos un reporte que nos permitía rápidamente saber qué máquinas estaban fuera de uso, cuáles se repetían esos mismos errores o esos mismos desperfectos en un tipo de equipo y en otro no. En fin, realmente es algo que facilita ese proceso, ese cambio cultural hacia una era de digitalización, que creo que es el desafío que todas las empresas tenemos que atravesar. Así que bueno, por mi parte, les agradezco a todos estar aquí en este webinar y poder compartir estas experiencias, y bueno, nada, a las órdenes por cualquier consulta, cualquier comentario, algo que quieran conocer, quedo a la orden. Así que muchísimas gracias a todos y un placer. Muchas gracias, Maynés. Excelente testimonio, excelente experiencia. Seguro que para todos fue de utilidad. Bueno, me gustaría, antes de pasarle la palabra a Juan Moreno, recordarles, tal como está explicado en la invitación, que por haberse inscrito en este webinar van a poder acceder a una prueba en la herramienta BPM Integradoc, o sea, básicamente una asistencia sin costo como para hacer un ejemplo de un proceso. Por ejemplo, María Inés hablaba de procesos y siniestros, pero todos sabemos que procesos de negocios hay muchísimos en esta industria. En ese sentido, bueno, lo podemos hacer sin ningún problema, solo basta con contactarnos. Y también les recuerdo que al finalizar vamos a estar sorteando 2 certificaciones, 2 cursos BPM, como para seguir metiéndose a fondo en este mundo de automatización de procesos. Ahora sí, le paso la palabra a Juan. Bueno, muchas gracias, Rafa. Infinitas gracias, María Inés. La verdad que está buenísima la experiencia, porque la experiencia de campo es la más rica, es la más divertida, es la que es más difícil de obtener y también la que es más útil para después replicar y mejorar nuevos procesos, nuevos desafíos. Así que nada, sinceramente muchísimas gracias por compartirla. Yo voy a intentar dar una visión un poquito más del lado teórico al principio y después sí pasar a la herramienta. Déjame ver un segundo, voy a compartir mi pantalla. Se me fue un poquito, pero está acá. Ahí está, perfecto. Bien, bueno, a mí siempre me gusta recordar a las predicciones de Gartner como introducción a este tema. Gartner en el 2020, ya con pandemia, y después lo renovó en las predicciones del año pasado, de 2021, decía que la automatización se acelera, es decir, que hay más organizaciones en el mundo creando cadenas de valor totalmente automatizadas. La segunda predicción que hacía es que hay una adopción masiva de la nube, entendiéndose la nube no como la nube pública, sino las nubes como nubes públicas o nubes privadas para la adopción de esas tecnologías. Vamos a hablar un poquito más de ese punto intermedio que es la nube privada y qué alternativas tenemos cuando no queremos sacar nuestros datos a la nube pública. El tercero es
reducir los costos automatizando y hace una predicción de que para 2024 se espera reducir costos operacionales en un 30% combinando automatización con rediseño de procesos. Y el cuarto es que a pesar de la pandemia y a pesar de que venimos de años complicados, se estima que el gasto, la inversión en transformación digital va a seguir aumentando y de hecho para 2023 se prevé que duplique el gasto de 2020. Bueno, muy bien, pero estas predicciones de Gartner, que en general le pegan, porque tiene un equipo de analistas muy bueno. ¿Cómo se baja en la realidad? Bueno, la verdad que nosotros en la realidad hemos visto que sí está sucediendo, que estas cosas están pasando y que hay organizaciones de todo el mundo. Ahí puse solo algunos de los ejemplos de empresas de todos los continentes que están actualmente utilizando nuestras tecnologías. Traté de buscar empresas más bien del rubro industria y logística, hay muchas más, pero bueno, ahí hay algunos ejemplos de empresas multinacionales que cotizan en bolsa o que están en el índice de Standard & Poor's 500, hasta empresas mucho más chiquitas y regionales, pero que tienen un denominador común y es que están preocupados por mejorar su gestión, automatizando y digitalizando, como bien decía Marinés, sus procesos de negocios. Y lo hacen como parte de sus estrategias de transformación digital. Como ustedes habrán escuchado y leído, y tanto se ha hablado de transformación digital, bueno, pero la transformación digital tiene tres grandes componentes. Uno, evidentemente, es la tecnología. Otro, evidentemente, es las personas que tienen que adoptar esa tecnología. Y el tercero, y a nuestro juicio el más relevante para mejorar la operativa, es la transformación digital de los procesos. Porque los procesos son como el pegamento, digamos, el que une a la tecnología con las personas. Las personas trabajan utilizando la tecnología, pero como parte siempre de un proceso de negocio, para alcanzar alguno de los objetivos de la organización. Y ahí se producen los beneficios que buscamos. La gente colabora, eliminamos el papel, tenemos indicadores, KPIs, podemos trabajar remotamente o de forma síncrona o ambas. Y para modelar y para automatizar esos procesos es que surge ya hace muchos años, pero bueno, nunca está de más repasar cuáles son los pilares en los cuales se basa la disciplina de gestión de procesos de negocios, que básicamente dice que para poder mejorar y digitalizar los procesos, primero tenemos que modelarlos, es decir, abstraer esos modelos de procesos y llevarlos a una notación formal que podamos discutir y que podamos compartir, para luego automatizarlo, es decir, meterlo en una herramienta de software que se asegure que el proceso funciona como tiene que funcionar, que asigne las tareas a las personas, que tenga las reglas de negocio necesarias para que el proceso funcione como queremos que funcione. Luego una tercera etapa de medición basada en indicadores objetivos. Esto es muy importante para eliminar las subjetividades y para eliminar el uy, está lento, uy, no suceden las cosas. Bueno, no. Tener indicadores de cuánto tiempo están llevando las cosas, qué persona está trabajando mejor, cuál está trabajando peor, para poder sacar conclusiones e introducir mejoras. ¿Está bien? Y ahí completamos el ciclo de mejora continua y volvemos a modelar, volvemos a automatizar, volvemos a medir y continuamente mejoramos nuestro proceso. ¿Bien? Para la etapa del modelado, que es una etapa bien importante, sé que entre los asistentes hoy hay muchas personas que saben mucho de procesos. Bueno, es bien interesante utilizar un estándar. Y yo siempre digo que BPMN es como el inglés de los procesos, digamos. Nos sirve para que dos personas que sepan de procesos puedan hablar rápidamente y entenderse rápidamente porque están usando un estándar. ¿Bien? Por eso digo que es como el inglés, donde permite hablar a dos personas que no se conocen. Bueno, BPMN, que hoy es un estándar en su versión 2.0, publicado por la OMG, es una notación que tiene la magia de ser al mismo tiempo simple y completa. Es decir, podemos modelar cualquier proceso de negocio, pero lo podemos hacer de una forma suficientemente simple como para que cualquier persona que entiende el negocio entiende la notación y eso nos permite discutir y hablar el mismo idioma.
Y esto es un punto relevante porque diagramas y formas de diagramar procesos existen hace décadas. Desde los DFDs, pasando por UML y por 30 notaciones más, pero bueno, después cada notación tenía particularidades. Hoy tenemos un estándar universal a estos efectos. Y ya bajando un poquito más a tierra estos conceptos, decimos, bueno, pero ¿cómo pasamos a la práctica todos estos conceptos de BPM y modelado de procesos y mejora continua y automatización y ejecución de esos procesos? Bueno, tenemos un par de herramientas que nos permiten hacerlo. Algunas de ellas ya las mencionó Marinés. La primera y la más importante es que contamos con una herramienta low code o no code. Low code significa que requiere muy poco código, no code significa que no requiere nada de código. Pero más allá del término técnico, digamos, o del el término en inglés, que es muy cool, digamos, acá lo importante es que alguien que entiende el negocio y que no tiene que ser informático puede modelar y automatizar un proceso. Y ese es el punto fundamental y es lo que se tienen que llevar hoy de qué significa low code, no code. Significa que un usuario de negocios es capaz de instrumentar un proceso y ponerlo a funcionar. Eso, por supuesto, que está muy vinculado al segundo punto de autonomía, donde no tenemos que esperar por otro, no tenemos que pedirle al departamento de tecnología, no tenemos que contratar un programador, no tenemos que hacer una configuración extremadamente compleja, lo podemos hacer nosotros mismos. Y eso acelera el despliegue inicial de los procesos, pero sobre todo nos va a permitir mantener esos procesos en el largo plazo. Un ejemplo clásico es empoderar a los departamentos de recursos humanos. ¿Está bien? Marinés hablaba de los departamentos legales, que son los otros históricamente relegados en la digitalización de sus procesos. Hemos visto cantidad de procesos de recursos humanos en empresas industriales y en empresas de logística que estaban históricamente relegados y que con herramientas no-code pueden rápidamente dar un salto cuántico en la eficiencia y en la efectividad de sus procesos administrativos, pero procesos administrativos que al final pegan en la línea de resultados, pegan en la retención de talento, pegan en la atención al cliente. El cuarto punto es repetitividad, es decir, ok, ponemos un proceso a funcionar, aprendimos a hacerlo. ¿Puedo poner el segundo? Sí, puedo hacerlo y puedo hacerlo muy rápido. Una vez que estoy en el ciclo de mejora continua y tengo los conocimientos y los instrumentos para modelar y poner a funcionar un proceso, la repetibilidad es muy ágil. Puedo rápidamente poner el segundo, y el tercero, y el cuarto y el quinto proceso. Y ahí está buenísima la experiencia que comentaba Marinés, que una vez que pusieron el primero empezaron a surgir otros procesos por ahí, digamos, porque alguien lo vio y dijo, ¡ah! Pero también me puede servir para tal otra cosa. ¿Está bien? Y eso hace que estas iniciativas sean sustentables en el largo plazo, porque yo puedo evolucionar los procesos y además puedo agregar nuevos procesos de forma de rentabilizar mi inversión en la tecnología. ¿Bien? Entonces, a ver, algunos ejemplos concretos, porque hasta acá estamos muy teóricos, pero vamos a ver algunos ejemplos concretos que hemos visto con mucho éxito en muchas empresas. A ver, para entender el contexto nada más, actualmente entre nuestras plataformas tenemos aproximadamente 15.000 organizaciones suscritas de unos 120 países en los 6 continentes, bueno, los 7, depende de ahí cómo los cuenten, pero bueno. Con lo cual hemos visto una gran cantidad de procesos instrumentados, pero hay algunos que se repiten. ¿Bien? Y en particular en las empresas industriales, en las empresas de logística, hemos visto en estas 5 categorías. En la categoría producto, hemos visto con mucho éxito el diseño de nuevos productos, la coordinación de no solo el lanzamiento de un nuevo producto, sino el diseño del nuevo producto, que pasa por ingeniería, que pasa por costos, que pasa por marketing, que pasa por finanzas, que pasa hasta por la dirección. También la modificación de productos existentes, de algo tan simple como modificar el precio hasta algo tan complejo como modificar la especificación de un producto. Y también la baja del producto, cuando lo quiero retirar del mercado. Esos son procesos administrativos, 100% administrativos, pero que tienen una carga de trabajo muy importante que pueden involucrar
decenas hasta cientos de personas colaborando para poder lanzar un nuevo producto al mercado. En el área de recursos humanos también hemos visto una gran cantidad de procesos administrativos, desde la definición de nuevos puestos hasta la recepción de postulaciones, el onboarding de esas personas, el offboarding de esas personas, este proceso a veces olvidado y cada vez más importante, cómo hago para asegurarme que la persona que sale de la organización, bueno, se le quiten los permisos, se le quiten los accesos, firme la documentación de salida, devuelva sus materiales de protección, devuelve la computadora, etc. Adelantos, viáticos, rendición de esos viáticos, también evaluaciones 360, evaluaciones entre pares, avisos de ausencias inesperadas. Este proceso fue todo un éxito en el COVID porque facilitó proveerles un instrumento muy rápido y muy ágil a las personas para que puedan avisar que no iban a ir a trabajar porque tuvieron contacto con un positivo. Y bueno, hay un canal para registrarlo y también para medir y también para sacar estadísticas de inasistencias. En el área comercial hemos visto procesos que a veces quedan por fuera del CRM o que a veces quedan por fuera del ERP, como por ejemplo la recepción de pedidos especiales, pedidos que salen de lo normal, pedidos que salen de la línea de producción tradicional, pero que queremos atender. También procesos para proveer de un canal específico para los clientes VIP y que puedan hacer pedidos que vayan por otro lado, con otro acuerdo de nivel de servicio, con otros tiempos de entrega. También para recibir reportes, incidentes o pedidos desde los puntos de venta distribuidos geográficamente. ¿Está bien? Necesito materiales de marketing, se me rompió una muestra, necesito más mercadería, etc. Bueno, han sido procesos que hemos visto instrumentar con mucho éxito. Penúltimo, proyectos estratégicos, por ejemplo, proyectos de inversión, ¿está bien? Con todos los niveles de aprobación que eso implica, actas de directorio, resoluciones de directorio. Y por último, el que Marinés mencionaba, llevado a un escalón más teórico, bueno, procesos en general de inspecciones. Que pueden ser inspecciones tan simples como limpieza, hasta inspecciones más complejas como pueden ser de seguridad o bajo las normas de salud ocupacional o HSHE. Y ahí una historia breve, digamos, pero tenemos un cliente que es una cadena de comidas muy grande, que está en muchísimos países, y que redujo en 1/10 el costo y el tiempo de procesamiento de los formularios de inspección. Es decir, ellos tenían inspectores que iban por los locales de comida, digamos, y chequeaban que los baños estuvieran limpios, que la cartelería estuviera adecuada, que las colas no fueran más largas que tantas personas. Bueno, un montón de elementos, un gran checklist, pero claro, antes eso se hacía en papel, digamos, y ese papel después tenía que ser revisado y las cosas que estaban bien se archivaban y eso era espacio de archivo y las que no se tenían que procesar. Bueno, la digitalización de ese proceso redujo en una escala muy significativa de 10-1 el tiempo y el costo para hacerlo. Además de los ejemplos, como decía Marinés, también de chequeos del puesto de trabajo y las condiciones higiénicas en el puesto de trabajo. Muy bien. Por supuesto, algunos de esos procesos son complejos, ¿no? Y acá, a ver, la vida es compleja, digamos, ¿no? La vida es dura. Bueno, no pasa nada. Y está bien que haya procesos que son complejos, porque hay procesos que son el corazón de la organización. Mi organización compite en el mercado porque puede hacer cosas complejas y las puede hacer de forma eficiente. No todo es fácil en la vida, pero lo interesante aquí es que la herramienta de modelado nos permita también modelar aquellos procesos que son complejos y que necesitan una herramienta potente para ponerlos a funcionar y que después, nada, cientos de personas puedan colaborar. ¿Bien? Muy bien. Ir a la demo práctica, veo que hay una pregunta ahí de Nilda. Rafa, ¿te animás a darle? Ahí te habilité el micrófono, Nilda, para que hagas la pregunta. Creo que habilité. Ahí está. Oh, se me fue Nilda. ¿Dónde está Nilda? No le estoy pudiendo permitir el micrófono, Nilda. Rafa, ¿me das una mano?
Sí, Juan, yo le pregunté incluso en el chat a ver si tenía alguna consulta o fue que levantó la mano por error, Ah, ok, pero ok. Hilda no ha respondido aún. Bueno, seguimos entonces y Si cualquier no, cosa lo cualquier cosa que ponemos en el interrumpa sin chat. problema. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ahí nos Entonces, confirma que fue por error. está perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora en el chat es que les voy a compartir una URL para que ustedes puedan votar qué proceso vamos a automatizar en estos 25 minutos que nos quedan de webinar. A ver si logro encontrar el chat, lo voy a hacer. Si no, Rafa, capaz que me ayudas, porque no estoy viendo el chat. Eh, Fíjate que es un iconito que dice mostrar conversación. Ok, yo lo mando. Ahí te lo pegué en el Perfecto. chat, fantástico. Entonces, si hacen clic ahí, yo lo voy a hacer por si alguno Ahí ya no tiene mandé el computadora, lo voy a enlace por hacer. el Les chat. debería aparecer un formulario, un segundo, les debería aparecer un formulario como el que están viendo en la pantalla, donde básicamente les estoy permitiendo elegir el proceso que vamos a automatizar y les doy 4 opciones. Uno es un cambio en producto existente, otro es una evaluación de inversión, otro es una postulación de un candidato y la otra es la solicitud de clientes VIP. Yo voy a aprovechar y voy a votar la solicitud de clientes VIP y voy a decir que yo estoy en Uruguay y que no soy un robot, me creyó, fantástico, y le voy a dar enviar, con lo cual, perfecto. Y vamos a ir viendo cómo están votando. Muy bien, ya tenemos varias votaciones. Opa, tenemos un montón. Impresionante, espectacular. A ver cómo viene esto. Procesos a instrumentar. A ver cuál viene ganando. Viene ganando el de evaluación de inversión. Muy bien, evaluación de inversión. Ahora vamos a actualizar. Damos 10 segundos y el que haya ganado, él ganó y listo. Qué divertido, esto me encanta, es la parte más divertida. A ver, opa, siguió sacando ventaja el proceso de evaluación de inversión. Contamos Mientras 10, Juan, 9. mientras van votando, tenemos una pregunta en el chat de Rafael Quintero. A ver, ¿qué dice? Dentro de los procesos que pueden levantarse con Integradoc, ¿se puede modelar la toma de pedidos de las mesas y que esto rebaje el inventario? No sé si, Rafa, vos le podés abrir el micrófono y nos cuente un poco más o lo dejamos para el final. No, buenísima la pregunta. Mientras esperamos la votación, Por eso. ya la respondo. Sí, efectivamente, es perfectamente posible y de hecho Integradoc se puede comunicar con otros sistemas mediante web services, por ejemplo, para ejecutar una operación que dé de baja en el inventario. O sea, en pocas líneas es perfectamente posible. Gracias por la pregunta. Bueno, muy bien, vamos a cerrar, actualizo y se acabó la votación. A ver, actualizamos ahí y a ver quién ganó. Ganó por un voto, ganó evaluación de inversión. Muy bien, así que vamos a evaluar inversiones. Entonces, lo que voy a hacer ahora es me voy a poner el sombrero de un analista de procesos, es decir, alguien no de informática, no tecnológico, sino alguien del negocio que va a ir a la sección de mis procesos y va a crear un nuevo proceso. Como les comentaba ahí, en función de la experiencia y lo que hemos visto en el mundo de los procesos, hemos generado una biblioteca de procesos predefinidos con algunos ejemplos que ya están hechos para poder arrancar y obviamente ajustar. Hoy no lo voy a usar, sino que voy a crear un proceso desde cero. Y lo primero que voy a hacer para este proceso es ponerle un nombre, le voy a llamar webinar 7 de junio, guión, evaluación de inversiones. Muy bien. Entonces, en Integradoc, lo primero que vamos a hacer es definir el formulario asociado a este proceso.
El formulario es el que va a contener los datos relevantes de cada instancia de este proceso. Entonces, como estamos hablando de una inversión, vamos a decir, por ejemplo, que lo primero que le vamos a poner es un título a esta inversión, ¿está bien? Para saber de qué estamos hablando. Llamarle al campo título de la inversión. Decimos que es un campo simple de tipo texto. Y vamos a agregarle acá una fecha que sea la fecha prevista de inversión. Es decir, cuándo pensamos concretar esta inversión. Además, vamos a agregar, por ejemplo, un campo de tipo combo, ¿está bien? Donde le vamos a poner el tipo de inversión. Y acá empiezan las cosas divertidas, porque para un campo de tipo combo podemos escribir las opciones a mano, que es lo que voy a hacer en este caso para hacerlo simple, pero eventualmente también podríamos traer la lista de opciones mediante un web service de otro sistema. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una lista de productos y quisiéramos traerla de nuestro ERP, podríamos traerlo mediante un web service. También podemos utilizar una base de datos interna de Integradoc. Si yo, por ejemplo, tuviera una base dentro de Integradoc donde tuviera, por ejemplo, parámetros, colores, países, ciudades, bueno, podría traerla de ahí para no tener que escribir los valores a mano. En este caso, para hacerlo simple, lo voy a escribir a mano. Entonces voy a decir que la inversión puede ser en maquinaria, puede ser en edificio, puede ser en vehículos o puede ser en marketing. Por ejemplo, podría tener más rubros, pero ya entendieron la idea. Además, voy a agregar acá un campo de tipo radio button, donde le voy a decir que me elija la moneda, y voy a decir que las monedas puedan ser, por ejemplo, pesos. Pesos creo que hay en la mayoría de los países de Latinoamérica, tenemos moneda que se llama pesos algo, o dólares. ¿Bien? Juan, Y ahí cuando tengas elige. un momento, tenemos una consulta en el chat. Muy bien, un segundo. Y después vamos a poner acá un campo de tipo número entero, donde vamos a poner el importe de la inversión. Sí, adelante. Esa pregunta. Nos pregunta Fernando Aguirre, ¿cómo relevan los procesos de la compañía y cómo deciden el primer o primeros procesos para insertarlos en Integradoc? Muy bien, buena pregunta. Muchas gracias por levantar este tema, que es muy importante. El primer proceso a elegir tiene algunas características, o recomendamos que tenga algunas características, y es que sea un proceso relevante, primero que sea un proceso relevante para la organización, es decir, que sea un proceso que agrega valor, que no sea un proceso totalmente secundario. ¿Por qué esto? Porque si es un proceso que agrega cierto valor, primero vamos a tener apoyo para instrumentarlo y luego vamos a poder demostrar la utilidad de haberlo instrumentado. Es decir, cuando ese proceso esté funcionando, vamos a poder medir lo que aportó, vamos a poder demostrar que la iniciativa generó resultados positivos y ahí vamos a ganar apoyo para ir por el segundo y el tercer proceso. Este es el primer criterio, que sea relevante. El segundo criterio es que sea un proceso no demasiado complejo, porque si nos metemos en un problema y es un proceso extremadamente complejo, va a ser muy difícil que podamos mostrar resultados rápidos y eso puede hacer decaer el impulso y el apoyo inicial que conseguimos. Entonces, para ese primer proceso lo que recomendamos es que haya un balance. Que sea un proceso de utilidad, sí, pero que sea un proceso no demasiado complejo. Y en ese balance tenemos que jugar para poder mostrar resultados, pero que además esos resultados los podamos mostrar rápido de manera bien contundente. ¿Bien? Después la metodología para identificar los procesos. Bueno, hay una metodología que se llama Process Discovery, o descubrimiento de procesos, que básicamente, muy resumido, se trata de sostener reuniones con las diferentes áreas de la organización, preguntarles cómo trabajan, preguntarles cuáles son sus actividades principales, preguntarles cuáles son las actividades que consideran que andan mejor y las que andan peor, y ahí hacer una lista de los procesos que vamos identificando. Una vez que tenemos una lista larga de procesos a identificar, pasamos a priorizarlos en una lista corta.
Y una vez que tenemos la lista corta, aplicamos los dos criterios que mencionaba al principio para identificar un primer proceso a instrumentar. ¿Bien? Muy bien. Bueno, respondido, seguimos con nuestro proceso de evaluación de inversiones. Acá ya entendieron la idea. La gracia está en que de forma muy simple podamos agregar todos los campos que necesitamos para guardar toda la información que necesitamos. Tenemos campos simples como estos que agregamos. Podríamos tener también campos un poco más complejos, como por ejemplo una tabla con el detalle de la inversión, ¿está bien? Que tuviera, por ejemplo, un concepto de la inversión y un responsable, por ejemplo, y para cada responsable a su vez podría ser un combo de opciones y que este combo además pudiera ser, por ejemplo, que no fuera un combo manual, sino que fuera, por ejemplo, un combo por base de datos o por web service. En este caso lo voy a dejar como un combo manual y que el responsable sea Rafael o Juan. ¿Bien? Para hacerlo simple y no complicarlo. Porque la idea está clara y es que podemos crear el formulario con la complejidad que necesitamos. Una vez que tenemos el formulario definido, pasamos a la parte más divertida, que es la del diseño del workflow. Es decir, utilizando la notación estándar BPMN, poder dibujar el proceso y cómo debe funcionar. La pelotita celeste en el estándar BPMN corresponde al inicio del proceso, es decir, a la primera vez que se completa el formulario de inversión y se inicia ese proceso. Digamos que una vez que se inició el proceso, como estamos hablando de una evaluación de inversión, vamos a llevarlo a una tarea que va a ser asignada a un ser humano, por eso es una tarea de usuario. Podría haber también tareas automáticas que se asignan a un sistema, pero en este caso es una tarea de usuario. Vamos a llamarle revisión primaria de inversión. Y esta tarea, como está asignada a un ser humano, en la pestaña de asignación la tenemos que asignar, valga la redundancia, a un rol, por ejemplo, que podría ser el equipo financiero o el equipo de administración, o lo podemos asignar directamente a una persona. En este caso se lo voy a asignar a Rafael y a mí. En la vida real lo tendría que hacer a un rol. Y a estas personas les voy a dar decisiones para tomar sobre esta inversión, donde podrían ser, por ejemplo, aprobar, rechazar o pedir más info. ¿Se entiende hasta acá, no? Esta es la potencia de poder modelar el proceso según mis propias necesidades. Y si tengo más opciones, le daré más decisiones. Y tercera pestaña que quiero detenerme un segundo, muy importante, es la posibilidad de definir una duración esperada para esta tarea. Es decir, para la revisión primaria de la inversión, yo les voy a dar 3 días sin contar ni sábados ni domingos. Acá tengo varias opciones, podría darle días corridos, podría poner una fecha absoluta, es decir, yo quiero que esto esté listo antes de tal día, o podría contar días laborables, en cuyo caso tendríamos que definir cuáles son los feriados. Los feriados se definen para cada cliente, porque los feriados en Perú son diferentes a los feriados en Argentina, y bueno, podría utilizarlo también para que los vencimientos se cuenten considerando los feriados. Hasta aquí lo voy a hacer bien fácil, lo voy a dejar simplemente de lunes a viernes, y como les di opciones, yo voy a tener que poner un gateway, que es este elemento que me permite separar el flujo y mandarlo para diferentes lugares. Entonces yo, por ejemplo, podría decir que si se rechaza, le voy a mandar un mail al que solicitó la información, la inversión. ¿Bien? Y ahí me acuerdo, y digo, pero me faltó un campo para guardar el email de a quién debo notificar. Ningún problema. Vuelvo al formulario, agrego una columna, pongo un campo de tipo mail y le voy a poner acá solicitante de la inversión. ¿Está bien? Si quieren le pongo email del solicitante de la inversión. Y ahora sí, miren lo que voy a hacer. Voy a venir acá y voy a poner una tarea de mail para que cuando rechazo la inversión, notificar al solicitante
Cuando rechazo la inversión, le mando un mail al campo que definía en el formulario recién, email del solicitante de la inversión, diciéndole inversión rechazada. Acá le voy a poner estimado, la inversión, y aquí le agrego el título de la inversión. El título de la inversión fue rechazada. Saluditos, para que no se sienta tan golpeado con la mala noticia. Y luego le pongo una flecha de aquí para acá, y miren qué interesante, con doble clic en la flecha puedo definir las condiciones. Entonces, en este caso la condición es muy fácil, y es que la última decisión, es decir, la decisión tomada en la tarea anterior, sea rechazada. Y luego miren lo que voy a hacer, es una cosa bien interesante. ¿Qué voy a decir? Si la inversión es menor, por ejemplo, a $1000, sigue adelante. Entonces, voy a agregar una tarea de usuario acá, que le va a ser ejecutar inversión. Lo mismo de hoy, la voy a asignar a Rafael y a mí, pero en la flechita le voy a decir que la última decisión sea aprobar, pero que además, y acá estoy usando lógica de Boole de primer orden, pero hecha fácil para un usuario de negocios, voy a decir que además el importe de la inversión sea menor a 1000. ¿Se entiende esto? Y por otro lado, tendría que tener una segunda aprobación de inversión, que esto se lo voy a asignar a un jefe, por ejemplo, se lo voy a mandar a Federico, bueno, no lo tengo, se lo voy a mandar a... mandar, bueno, me lo mando a mí y ya está. Ah, se lo mando a Marrero, el gran Marrero, se lo mando a Marrero, ¿está bien? Y en esta flecha voy a poner la condición complementaria a la anterior. Es decir, que la última decisión se va a aprobar, pero que el importe de la inversión sea mayor o igual a 1000. Fantástico, excelente. De hecho, acá yo le podría poner un comentario, ¿no? Por ejemplo, más de 1000. Para tener bien claro, y acá le pongo menos de 1000. Fantástico. ¿Está bien? Bueno, y acá lo mismo, ¿no? En segunda aprobación debería tener las decisiones, vamos a hacerlo más fácil acá, le voy a poner simplemente aprobar o rechazar, y si rechaza, lo voy a mandar para acá. Cuando rechace, va a ir para ahí. Y cuando apruebe, va a venir para ejecutar inversión. Muy bien, muy bien. Me quedó mal la flechita, me dormí ahí yo mal. ¡Ah! ¡Qué error! Perdón. Va para acá, pimba. Y esto era, ¿cómo le habíamos puesto esto, Rafa? Era ejecutar inversión. Ahí va. Exacto. A Rafael. Y esto era cuando lo apruebo, pero el importe es menor que 1000. Perfecto. Y de acá para acá, ahí va. De acá para acá, doble clic, cuando este señor aprueba. Muy bien, y como nos queda poco tiempo, vamos a dejarlo por acá. Digamos que acá ya entendieron la idea, podríamos seguir trabajando sobre el proceso todo lo que querramos. Simplemente vamos a borrar la decisión de pedir más info acá porque no nos dio el tiempo. Y la magia de esto es que cuando yo
despliegue este proceso ya va a estar pronto. No sin antes ir a la configuración y voy a habilitar el formulario público para que todos ustedes puedan iniciar y hacer pedidos de inversión. Fíjense, cuando apriete el botón verde hace la magia, agarra toda esta definición que hicimos, tanto del formulario como del modelo de proceso, y la despliega, y lo pone a funcionar, y ya está. Esta es la magia de una herramienta no-code. No tuve que programar, no tuve que hacer ninguna configuración compleja, simplemente definí mi proceso con toda su lógica, y cuando aprieto el botón verde, me dice que este proceso ya está disponible y está listo para ser utilizado. Entonces, Rafa, te pido que pegues ahí en el chat esta segunda URL que acabo de generar. Yo lo voy a ir haciendo acá en una ventana de incógnito, pero les pido que lo hagan y que pidan inversiones, y ahora vamos a ver qué sucede. Entonces, yo lo voy a ir haciendo acá en una ventana de incógnito. Fíjense en que aparece todo el formulario que acabamos de definir. Yo voy a decir el título de la inversión, va a ser, por ejemplo, un nuevo vehículo para reparto en El enlace al zona formulario norte. ya está en el chat para quienes quieran ir generando sus instancias. Ahí va, perfecto. Yo digo que la fecha de la inversión va a ser el mes que viene, por ejemplo, el 30 de julio. El email del solicitante, acá vamos a poner pp@presa.com. El tipo de inversión, vamos a decir que en este caso es de tipo vehículo. Y este vehículo va a andar en el entorno de los $20.000. Y el concepto va a ser simplemente comprar un vehículo y el responsable va a ser Juan. Podría agregar otra fila en la tabla donde, por ejemplo, podría tener el concepto de empadronar vehículo y ese se lo puedo asignar a Rafael. Podría juntar archivos adjuntos, por ejemplo, una foto del vehículo que quiero comprar. Lo voy a hacer, así que queda más lindo. A ver, perdón, acá escritorio. Voy a subir una foto cualquiera, digamos. Y por último, le voy a decir que no soy un robot. A ver si me cree. Oh, no me creyó. Tengo que marcar bicicletas. Muy bien. Creo que por ahí son las bicicletas. A ver si ahí me cree. Me creyó. Perfecto. Le voy a enviar. Y este proceso empezó a funcionar. ¿Qué quiere decir que empezó a funcionar? Quiere decir que se creó en Integradoc y empezó su ruta. Entonces ahora me cambio el sombrero, me voy a poner el sombrero de alguien de la organización, en particular alguien del departamento financiero, que en su bandeja de entrada, fíjense en su bandeja de entrada, empieza a recibir todas las revisiones primarias de inversión. Estas son todas las instancias que ustedes fueron creando, que a mí me van cayendo en mi bandeja de entrada, y las empiezo a mirar. ¿Está bien? Voy a mirar esta primera, veo, muy bien, esta la pruebo, voy a ir para adelante. Fíjense que el importe de este era 560, así que ¿qué debería pasar con esta primera? Que pasa directamente a ejecutar la inversión, con lo cual fíjense en que desapareció de mi bandeja de entrada. ¿Está bien? Voy a mirar la segunda, a ver de qué se trata. Están pidiendo $2.500 para un webinar. No, de ninguna manera. Voy a poner un comentario y voy a decir, me parece muy caro. Fíjense qué interesante, esto forma parte de la información relevante de mi proceso, pero no de los campos, porque no es información formal, sino que es un comentario de gestión de mi equipo. Y como me pareció cara, la voy a rechazar. Y el webinar 2, va a ser rechazado y se le va a mandar un mail a la persona que lo solicitó diciendo que fue rechazado. Y así sigo, ¿verdad? Así sigo. Reviso todo lo que tengo que revisar, voy aprobando y voy rechazando lo que tengo que hacer. Y lo más importante es que mientras voy haciendo todo esto, automáticamente se van generando indicadores de rendimiento que yo puedo mirar en el dashboard de
mi organización y puedo ver cómo van funcionando todos estos procesos, aun cuando en mi organización tenga muchísimos procesos y puedo ver cuántas tareas tengo en plazo, cuántas están a punto de vencer o cuántas están vencidas. Y tengo una foto en tiempo real de cómo está funcionando mi proceso. Entonces, para este proceso que acabamos de desplegar del webinar, yo puedo ver que tengo 3 evaluaciones de inversiones que terminaron, una que está en ejecutar inversión y 10 que están en revisión primaria. Lo puedo abrir, puedo ver quién los tiene, puedo ver hace cuánto tiempo lo tiene y puedo detectar cosas dormidas, puedo detectar problemas, puedo detectar casos olvidados. Y de la misma forma, los KPIs de cuánto demora en cada etapa del proceso son los que me van a ayudar a entender dónde tengo oportunidades de mejora. Y ahí podré volver a la etapa de modelado del proceso, introducir esas mejoras, volver a medir y volver y ver si efectivamente esas mejoras fueron o no efectivas. ¿Bien? Bueno, a ver, en 25 minutos modelamos un proceso, lo desplegamos en producción, lo ejecutamos, generamos 15 propuestas de inversión, resolvimos algunas y rechazamos otras y generamos indicadores de rendimiento. Esto es lo que le comentábamos al principio y lo que María Inés ponía mucho énfasis relativo a tener agilidad. Agilidad para modelar nuestros procesos y autonomía para poder evolucionarlos en el tiempo. Por supuesto que hay muchísimo más para mostrar, podríamos estar horas, de hecho a mí me divierte mucho, pero no era la idea es cumplir con la hora que les pedimos de webinar, así que nada, nos queda un minuto, pero lo podemos extender un poquito para dudas, preguntas, comentarios que puedan tener. Adelante, está abierto el chat, por favor. Bienvenidas. Mientras tanto, mientras se va animando la gente, voy a pasar a decir los ganadores de las certificaciones, los cursos BPM. Mi compañera Sofía, mi compañera de equipo, me está pasando acá por interno los nombres, ya los voy a decir. Les voy a pedir que en el chat nos den los datos de contacto, correo, por ejemplo, si no yo pongo un dato de contacto nuestro y nos envían por ahí. Así nos contactamos y coordinamos. Bueno, primero, la primera certificación sería para Victoria Corrales. Felicitaciones, Victoria. Gracias por participar y felicitaciones por la certificación. Como decía, puedes ir poniendo tu dato de contacto. Y la otra certificación es para Ángela Suárez. Felicitaciones también, Ángela. Bueno, a las dos, si quieren ir dándonos sus datos de contacto como para coordinar, les estaríamos agradecidos. Y bueno, y próximamente nos podemos contactar. Ahí tenemos por el chat a Victoria agradeciendo. Muchas gracias a vos. Bueno, alguna preguntita, así nos vamos contentos. ¿Alguna pregunta? Así nos vamos contentos. Alguien que se anime. Tenemos un público tímido hoy, me parece. Bueno, aprovecho a hacer una pregunta que siempre se repite y está bueno hacerla, que es cómo se manejan las versiones de los procesos. Ese es un tema muy importante, muy interesante, que da para toda una charla al respecto, pero básicamente lo que les quiero comentar es que Integradoc permite manejar versiones de los procesos, con lo cual podemos tener una versión desplegada en producción funcionando, mientras vamos trabajando en una segunda versión. Y esa segunda versión la podemos ir probando en un ambiente controlado, no liberado a todos nuestros usuarios, hasta que la tenemos lista. Una vez que tenemos esa segunda versión lista, la podemos poner en producción y podemos decidir, y esto es muy importante porque no es obligatorio hacerlo, podemos decidir si queremos que las viejas instancias de proceso migren automáticamente a la nueva versión y pasen a correr por la nueva versión o sigan corriendo por la versión anterior. Y es importante poder decidirlo
porque dependiendo del caso de negocio, podemos querer una o podemos querer la otra. Esta es una funcionalidad absolutamente diferencial, no está disponible en la mayoría de las herramientas de BPM que hay en la vuelta, y es una funcionalidad realmente muy útil y muy potente para generar esa autonomía y esos ciclos de mejora continua en el largo plazo, sin que cada versión rompa todo lo anterior, digamos, o que nos obligue a tener que andar gestionando a todos los usuarios para que se acostumbren a la nueva versión, etcétera, etcétera. Bueno, no, podemos hacerlo de una forma mucho más eficiente y mucho más controlada. Bien, ¿tenemos alguna pregunta en el chat, Rafa? A ver, tenemos muchos agradecimientos. Eso, Bueno, de nada. A ustedes eso por venir. pero tenemos, a ver, una pregunta de Rafael. ¿En cuáles circunstancias hay que usar código y qué tipo de código es el que se usa? Bien, buenísima la pregunta. Integrox se define como una herramienta low code, no code, porque tiene una componente no code, como vimos hoy, en el cual es posible configurar un proceso completo de cabo a rabo sin codificar absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucede? Que hay veces que se necesita introducir algo de código para atender alguna necesidad muy puntual. Ejemplo concreto. Ustedes tienen un formulario en el cual, si el solicitante, por ejemplo en un préstamo, el solicitante es menor de 30 años, entonces se le pide un requisito adicional, se le pide una garantía adicional. Esa lógica, que puede ser muy compleja, porque puede involucrar 2, 3, 4, 5 campos, ¿cómo la podemos introducir? Bueno, para tener mayor flexibilidad, Integrodoc permite escribir código en JavaScript, que es un lenguaje muy sencillo, pero bien potente, para poder definir ese tipo de lógicas que son un poquito más complejas, que no se pueden prever a priori, pero que al final del cuento son necesarias de instrumentar. ¿Bien? Perfecto. Por último, tenemos una consulta de Abdiel González. ¿Cómo es el esquema de licenciamiento? Muy bien, ahí te la dejo, Rafa, esa es tuya. Perfecto, buenísimo. Bueno, Abdiel, te cuento. Básicamente en Integradoc tienen dos opciones. Una es contratar el sistema bajo arrendamiento. La otra opción es bajo adquisición perpetua de las licencias. Y en cuanto a lo que hace el precio del licenciamiento, básicamente el software se licencia por usuarios internos que se loguean en la herramienta. Según la cantidad de usuarios que se deseen por los procesos que se necesiten, bueno, es básicamente lo que se cotiza, ¿sí? No está delimitado por proceso, o sea que pueden ser infinitos procesos. Los usuarios que interactúan externos, ya sea con formulario o porque se los habilita como usuarios externos, no tienen límite, es solamente los usuarios internos. Perfecto, gracias Rafa. Y hago una aclaración que me había quedado colgada del principio del webinar, cuando hablábamos de las nubes privadas. ¿Qué significa eso? Ahora, tenemos clientes que dicen, yo no estoy cómodo llevando todos mis datos a una nube pública. Perfecto. Pero tampoco quiero instalar en un servidor propio interno, porque no tengo infraestructura o porque no tengo capacidad de administrarlo. Perfecto. Hay una opción en el medio que es una nube privada. De hecho, nosotros tenemos un acuerdo con el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones del país para instrumentar nubes privadas en las cuales se puede instalar Integradoc y se puede utilizar Integradoc en un híbrido, digamos. No es ni tan público como una nube pública, ni tan privado como tener el servidor propio en mi propia infraestructura, sino que es un servicio gestionado con todas las garantías y con toda la seguridad del principal proveedor de telecomunicaciones del país, pero sin tener que asumir la responsabilidad de administrar mi propio servidor. Entonces, la verdad es que es una oferta que ha tenido muchísimo éxito y muy buena adopción por nuestros clientes porque está justo ahí en el medio de los dos. ¿Bien? Muy bien, estamos sobre la hora. De mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Infinitas gracias, Marinés, por compartirnos tus conocimientos y tu experiencia de campo, que como dije es la más rica. De nuestra parte, a disposición.
Buena jornada para todos.